situación, que escasez es más grande, y la palabra dice eso, pero también tu mente dice, pero de esta no puedes salir, pero ya se acabó, pero todo terminó. ¿Y sabe qué recuerdo? En que ¿acaso hemos de aceptar de Dios solo lo bueno? También las cosas difíciles debemos aceptarlas, porque esa nos ayuda a crecer. Y esas pruebas y luchas, y a veces las circunstancias que estamos viviendo es por nuestras malas decisiones, debemos decirle, Señor, enséñame. Y yo le digo esto a Dios, Señor, enséñame a adorarte en cada temporada. Enséñame a exaltarte en cada temporada, porque yo, Nancy, no puedo. Pero tu Espíritu Santo me da la fortaleza para adorarte y exaltarte en medio de cualquier situación. Así que si usted es de las personas que también se identifica conmigo y dice, para mí es difícil, pídale al Señor, pídale al Espíritu Santo que le ayude a seguir confiando, a seguir cantando y adorando en todas las temporadas que usted tenga que pasar. Amén. Amén. Muy bien. Esta mañana permítame compartir con ustedes un tema muy bonito. Todo este tiempo, todo este mes, estamos hablando del libro de Eclesiastés. Y es interesante, pero cada vez que usted lee Eclesiastés, no sé cuántas veces ustedes leyeron todo el libro, y volverlo a leer, hay nuevas cosas. Vuelve a leer y hay nuevas cosas. Vuelve a leer y hay nuevas cosas. Y Dios siempre quiere revelarse a nuestras vidas. Y en este libro, Salomón, quien se dice que escribió Eclesiastés, está dando consejos a su pueblo, ¿no? Y por ende eso nos permite a nosotros tomar estos consejos y aplicarlos en nuestras vidas. La semana anterior estuvimos hablando de que todo tiene su tiempo, su hora, y que estábamos invirtiendo es ese tiempo, ¿no? Y eso me llamó mucho la atención también a mí, porque a veces podemos estar a full, pero quizás no estábamos invirtiendo bien el tiempo, ¿no? Entonces, y esta mañana quiero hablarles acerca del temor a Dios. Y cuando hablo de temor a Dios, no estoy hablando de tenerle miedo a Dios, ¿sí? De hacer las cosas por miedo a Dios. Y esta mañana permítame orar. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este hermoso día. Gracias porque nos permites estar reunidos, que tu palabra hoy pueda hablar a nuestras vidas y nos enseñes, Señor, a hacer tu voluntad. Gracias te damos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Muy bien. Cuando hablamos del temor a Dios, no estamos hablando de un Dios tirano que está mirando nuestra vida con una lupa, ¿sí? Para descubrir nuestras equivocaciones, castigarnos o darnos un juicio, ¿sí? A veces pensamos en un Dios de temor, un Dios de miedo, y no es así. No estoy hablando de un Dios que está mirando en qué te estás equivocando para que juicio venga contra ti. A veces nosotros pensamos que debemos cumplir las escrituras por temor a Dios, por miedo a Dios, porque si no, hay muy duras consecuencias y el Señor va a castigarnos. O al menos en algunos momentos eso nos ha enseñado. De un Dios que castiga, de un Dios que está mirando qué estamos haciendo mal para ahí caernos, ¿no? Y la realidad no es esa, la realidad no es esa. Porque si pensamos de esta manera, entonces no hemos conocido a un Dios de amor, ¿sí? Si pensamos de esta manera, no hemos conocido verdaderamente a nuestro Dios, porque su amor nos alcanzó, nos perdonó, nos justificó, nos regeneró y nos adoptó como sus hijos. Cuando hablamos de temor a Dios, nos estamos refiriendo a entender que Él es nuestro creador
y nosotros somos su hermosa creación. Como tal, debemos ser intencionales en lograr tener una comunión verdadera para lograr hacer su voluntad. Temer a Dios significa tener una verdadera adoración hacia Él. Todo lo que hacemos debemos hacerlo con amor y no por obligación. Anhelar un cara a cara con nuestro Creador. Y para esto yo necesito estar delante de su presencia. Cuando nosotros hablamos de un temor a Dios, estoy hablando de un amor hacia Dios y el anhelo de desear hacer su voluntad, de cumplir lo que dice la palabra, pero no porque un pastor te dice tienes que hacer así o un líder te enseña así tienes que actuar, no. Cristo murió en la cruz por amor a nosotros. Dios envió a su Hijo a morir por nosotros, por amor a nosotros. Entonces, el temer al Señor es decir, Señor, yo quiero corresponder ese amor. Yo quiero corresponder ese amor que tú haces y que tú has dado a mi vida. Para esto necesitamos, vamos por favor a la palabra. Vamos a ir a Eclesiastés. Vamos a ir a Eclesiastés 5, del 1 al 7. ¿Sí? Eclesiastés 5, del 1 al 7. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no sabe que hacen mal. No te des prisa con tu boca ni con tu corazón, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple las promesas. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Cuando estoy hablando de este pasaje, o al menos cuando estaba reflexionando sobre este pasaje, estaba entendiendo qué necesito yo entender, qué necesito yo saber para hacer una adoración verdadera delante de Dios. ¿Qué necesito yo comprender para nosotros ser unos verdaderos adoradores que aman a Dios y quieren hacer su voluntad? Y cuando el autor está dando estas enseñanzas, hay dos cosas que me llaman la atención. Primero, necesitamos ser reverentes, y segundo, necesitamos cumplir nuestras promesas, ¿sí? Y necesitamos ser reverentes, y en el capítulo 5, del 1 al 3, dice, cuando nos acerquemos a la presencia de Dios, necesitamos ser reverentes. Mirar dónde pisamos. Y no hablo de un lugar, porque dice, cuando vayas al templo, mira dónde pisas. No estoy hablando de que miramos dónde pisamos para no resbalarnos y caer. Estoy hablando de que nosotros debemos tomar en cuenta que cuando nos acercamos a la presencia de Dios, nosotros necesitamos hacerlo con reverencia y con amor.
porque al lugar donde estamos yendo es a la presencia del Señor. Es un lugar santo. ¿Recuerdan cuando Moisés se acercó a la zarza ardiente? ¿Sí? Cuando Moisés quería ir rápido hacia donde Dios le estaba llamando, ¿qué le dijo Dios? ¡Ey! Sácate las sandalias, porque el lugar donde tú pisas es lugar santo. Entonces, cuando nosotros vayamos a la presencia de Dios, Él dice, cuando entren al templo, primero desen cuenta en qué lugar van a pisar. No es cualquier lugar. La presencia de Dios, donde habita la presencia de Dios, no es cualquier lugar. Es un lugar santo, donde nosotros necesitamos ser reverentes y darnos en cuenta a qué lugar vamos a entrar. No es cualquier lugar, es la presencia mismo del Señor. Nosotros debemos entender que no es cualquier lugar. Cuando usted va a la presencia del Señor, ya sea aquí en la iglesia, ya sea en su lugar santo, en la casa, en ese lugar especial donde usted ora todas las mañanas, nosotros debemos hacer conciencia y decir, el lugar, la presencia donde habita el Señor, ese es santo. Y por ende yo necesito darme cuenta y entender que ese lugar es único, que ese lugar es precioso. Acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben qué hace mal. ¿Cuántos oídos tenemos? 2. ¿Cuánta boquita tenemos? 1. Entonces, dice, acerquémonos a escuchar. Tenemos 2 oídos y una boca, entonces debemos escuchar más de lo que Dios quiere decirnos a través del Espíritu Santo y no tratar de hablar tanto para convencer a Dios para que haga mi voluntad. Nos estaríamos comportando como aquellos necios que no saben adorar al Señor. Cuando vamos a la presencia del Señor, a ese lugar santo, a ese lugar único, dice que estemos escuchando más. Porque a veces no escuchamos lo que el Espíritu Santo quiere decirnos, pero hablamos tanto y nos comportamos como los necios, dice, como los tontos, que no sabemos cómo adorar a Dios. Entonces, cuando vamos a la presencia del Señor, necesitamos hablar menos y escuchar más. Yo no necesito decir tantas palabras al Señor. Él ya conoce mi corazón. Pero sí necesito ir al lugar santo, ir al lugar, a la intimidad con el Señor para escuchar lo que el Espíritu Santo quiere decirnos. Va a ser mejor. No hables por hablar. Cuando estés en la presencia del Señor, no hables por hablar. Es mejor meditar en una oración sencilla y sincera y no repetir oraciones aprendidas. Cuando vayas a la presencia del Señor, a la intimidad con el Señor, no estés repitiendo oraciones que te aprendiste de alguien más, o porque dices, esa persona ora bonito, cuando esa persona ora pasan cosas increíbles. No. Cuando vas a la presencia del Señor, medita en tus oraciones. Y la oración sincera y la de pocas palabras quizás va a ser más poderosa que esa oración que te aprendiste de alguien más. Sé tú mismo delante del Señor. No hables tanto. Por hablar tanto, decimos necedades. Dice, por hablar tanto a veces decimos estupideces. Dios está en el cielo
y nosotros aquí en la tierra. Entonces, cuando vamos a la presencia del Señor, nosotros necesitamos ser reverentes. Saber que el lugar donde yo estoy, donde voy a buscar la presencia del Señor, es un lugar santo. Debemos estar ahí para escuchar más al Espíritu Santo que hablar tanto y decir necedades. Porque cuando hablamos tanto, entonces nos estamos comportando como aquellos que no conocen a Dios, que no saben cómo hay que adorar a Dios. Mas nosotros debemos entender que la presencia del Señor es valiosa en nuestras vidas y debemos entender que Él es nuestro creador y nosotros su amada creación. Otra cosa importante que Salomón dice: cumple tus promesas. Cuando alguien promete algo, usted dice: si yo prometo, así lo voy a hacer. Qué bueno, porque en la actualidad la palabra dice ya no vale nada. Y no importa que digan que aman a Dios, porque cuando usted dice que va a hacer algo y no lo hace, entonces no sirve de nada. Cuando usted promete algo, necesita cumplir esas promesas. Dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Si tú en la presencia del Señor, si tú cuando vas a buscar al Señor, le prometes algo, dice la palabra, cumple esa promesa. ¿Sabe qué pasa muchas veces en nuestras vidas? Que cuando estamos agobiados, angustiados, necesitados, parece que ya vamos a morir, decimos: Señor, si tú me sacas de esta, si tú me sacas de esta, te prometo que yo voy a hacer esto. Te prometo que yo voy a dar esto. Te prometo que voy a cambiar. Te prometo que voy a hacer cosas que ni siquiera usted las pensó, pero las prometió. ¿Alguien a usted le obligó a prometerle a Dios? Nadie le obligó. Sus emociones, su euforia, su deseo de salir donde está, le hace prometerle al Señor. Entonces, cumple lo que le prometiste al Señor. No dejes pasar tiempo. Cumple lo que le prometiste al Señor. Proverbios 20:25 dice: no te acorrales al hacer una promesa apresurada a Dios y calcular el costo después. No le digas al Señor en momentos de dificultad, de dolor, de angustia: Señor, te prometo que voy a hacer esto. Y después estás pensando: ay, pero ¿qué dije? Primero medita en lo que vas a prometerle al Señor para que puedas cumplir esa promesa y no quedes como mentiroso. Porque las personas que no cumplen con lo que prometen son mentirosas. Porque tú le dijiste a Dios lo que ibas a hacer y no lo estás haciendo, entonces eres una mentirosa, eres un mentiroso. Eso es lo que somos cuando nosotros no cumplimos a Dios lo que hemos prometido cuando estamos en nuestro tiempo de intimidad. Entonces pensemos bien cuando vamos a decirle al Señor una promesa. Meditemos en lo que vamos a decirle. No te dejes llevar por tus emociones. No te dejes llevar por tu desesperación.
Promete lo que puedes cumplir. Dios no se complace en aquellos que prometemos y no cumplimos, porque nos estamos comportando de manera insensata. A Dios no le agrada eso, dice. No le agrada que tú le andes prometiendo todo al Señor y ni siquiera estás haciendo nada por cumplir lo que le prometiste. Señor, yo te voy a buscar todos los días a esta hora, pero ni siquiera estás orando. Señor, yo voy a leer tu palabra y meditar y te prometo que yo voy a crecer, pero ni siquiera queremos leer la palabra de Dios y nos pasamos horas y horas en redes sociales mirando lo que los demás hacen, mirando la hermosa vida que las otras personas tienen y nos andamos quejando. Dios, ¿por qué no tengo esa vida? Solo son ilusiones. Nosotros necesitamos entender que antes de prometerle al Señor algo, debemos meditar y pensar si lo que yo le voy a prometer es algo posible. Si no, quedamos como tontos, como mentirosos. Mateo 5:33 dice: también han oído que a nuestros antepasados les dijo: no rompas tus juramentos, debes cumplir con los juramentos que le haces al Señor. Otra vez, cumple con los juramentos que le haces al Señor, porque trae consecuencias. Eso está diciendo el autor. Hermanos, cumplamos lo que hemos prometido. Cuando cumplimos lo que hemos prometido al Señor, hay bendición en nuestras vidas. Y si usted esta mañana está pensando: yo le prometí esto al Señor y no lo he cumplido, empieza, hermano, de a poquito. Hoy puedes decidir: Señor, ahora sí quiero cumplir. Y si usted dice: pero a veces es difícil, pídale al Espíritu Santo: Señor, dame fortaleza, dame fuerza a cumplir lo que he ofrecido, lo que te he dicho. Porque otra vez, nadie te obligó a hacerle una promesa al Señor. No te excuses diciendo que no sabías lo que estabas prometiendo, porque nosotros sabemos bien lo que estábamos prometiendo. No digas: no sé, yo no sabía, es que no me di cuenta. Pero ya le prometiste, entonces cumple con tu promesa. Una promesa quebrantada compromete nuestra situación ante Él. Una promesa quebrantada compromete nuestra situación ante Dios. Mejor que, el 5 dice: mejor es que no prometas y no que prometas y no cumples. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Porque ¿por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Una promesa rota con el Señor trae consecuencias. Nuestros planes muchas veces son frustrados y no tenemos el éxito que anhelamos. ¿Es un Dios malo acaso? No. ¿Qué pasa con usted? ¿Cuál es su reacción cuando alguien le promete y no cumplió con su promesa? ¿A usted le parece bonito?
¿Le gusta? ¿Le gusta que alguien le prometa a usted tanto y no haga nada? ¿Verdad que no? Le molesta, se enoja. Si su esposo le promete algo, la esposa está ahí, ¿para cuándo? Y cuando la esposa promete algo al esposo, el esposo también dice, a ver, ¿para cuándo esa promesa? Y cuando esas promesas son rotas, entonces estamos diciendo, este hombre o esta mujer no tiene palabra. Y llegamos a la conclusión, la palabra en la actualidad no sirve de nada, mejor son papeles. Qué tristeza que eso pase dentro de nosotros como hijos de Dios. Entonces, si a usted como humano le molesta que no le cumplan lo que le prometieron, ¿se imagina cómo estará el corazón de Dios cuando usted no cumple con lo que prometió? Cuando yo no le estoy cumpliendo de la manera que le dije que iba a cumplir. Y luego nos andamos quejando. Es que Dios no me escucha. Es que parece que Dios bendice a otros, pero a mí no. Es que parece que Dios se ha olvidado de mí. Dios nunca se ha olvidado de usted. Dios nunca se ha alejado de usted. Dios siempre ha estado para usted. Dios siempre está con sus brazos abiertos esperándole a usted. Somos nosotros los que nos vamos. Somos nosotros los que nos alejamos. Somos nosotros los que no cumplimos con lo que le habíamos prometido. Nosotros debemos ser reverentes hacia Dios y obedecer. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Mas tú teme a Dios. Mas tú obedece a Dios. Mas tú cumple a Dios. Mas tú adora a Dios. Hay dos cosas importantes que hoy podemos aprender de estos pasajes. Cuando vamos a la presencia del Señor, necesitamos ser reverentes. Necesitamos hablar menos, escuchar más lo que Dios quiere decir a nuestras vidas. No nos comportemos como aquellos que no hemos conocido a Dios. Y otra cosa importante, cumple con lo que prometes. Y esta mañana yo quiero invitarte a ti. Si tú le has prometido al Señor algo, quizás hace años, quizás hace días, quizás hoy en la mañana, ten conciencia de eso. Y dile al Señor, Señor, ayúdame a cumplir la promesa que yo hice. Si era de buscarle en oración todas las mañanas, si era de tener ayunos, si era de tener lectura de la palabra, si era de servirle al Señor, si era de ponerme de buenas con las personas que no estaba de buenas. Pero si tú le hiciste una promesa al Señor, yo creo, hermanos, que es tiempo de ponernos a cuentas con el Señor. Yo creo que es bueno de ponernos a cuentas con el Señor, porque nosotros no queremos dañar la relación que tenemos con Dios. Yo creo que cada uno de los que estamos aquí anhelamos la presencia de Dios en nuestras vidas. Anhelamos que Él haga su voluntad en nuestras vidas. Anhelamos ser guiados por el Espíritu Santo. Pero si nosotros no hacemos nuestra parte, entonces no sirve de nada. Debemos entender que cuando vamos a la presencia de Dios, debemos saber a dónde estamos entrando. Y que cuando le prometemos algo a Dios, podamos cumplir como hijos de Dios que somos. Amén. Pongámonos de pie, mis hermanos.